Hola mis estimados amigos, tengan todos ustedes un cordial saludo. En esta ocasión veremos lo que es criptosporidiosis y en este video veremos lo que es el concepto, la epidemiología y la prevención de esta enfermedad. En lo que respecta al ciclo biológico, diagnóstico, tratamiento y otros puntos de este tema, les dejo en la descripción de este video los enlaces a los otros videos. Bien, prosigamos. En lo que respecta a la definición, se define como la parasitosis intestinal producida por Cryptosporidium sp. Entonces, la criptosporidiosis es una parasitosis, es una enfermedad parasitaria, no solo una infección. Es de predominio intestinal, aunque recuerden, en inmunocompetentes puede afectar las vías respiratorias, así como todo el tubo gastrointestinal, y es producida por un único género que es Cryptosporidium y por varias especies que por eso denominamos acá SP. Recuerden, las principales especies son Cryptosporidium hominis, encargado del 70% de los casos, Cryptosporidium parvum, encargado de aproximadamente el 20% de los casos, y el otro 10% por Cryptosporidium canis, felis y meleagris. En lo que respecta a la epidemiología, es un parásito cosmopolita, lo que significa que está en todo el mundo, no respeta latitud, altitud ni clima. Sin embargo, predomina en países en vías en desarrollo, debido a que en estos países las condiciones de saneamiento son más precarias y se favorece así la transmisión del ooquiste. En lo que respecta a las epidemias, es causal de aproximadamente 285 brotes epidémicos asociados al agua, lo que hace el mecanismo de transmisión por agua el principal mecanismo de transmisión en esta parasitosis, y a este parásito el principal parásito en lo que respecta a transmisión por el agua. Cobra mucha importancia porque este parásito tiene ooquistes resistentes a la cloración, de ahí que es muy difícil el control de esta parasitosis, puesto que muchos procesos de potabilización del agua no eliminan al parásito. Y por otra parte, se ha declarado a este parásito como marcador de contaminación fecal junto con Giardia lamblia por la OMS. Esto significa que la ausencia de quistes de Giardia o quistes de Cryptosporidium nos indica un buen marcador de saneamiento del agua. En lo que respecta a morbilidad, este parásito es el segundo más importante, es la segunda causa más importante de morbilidad asociada a diarrea en el mundo. La primera la tiene el rotavirus, así que vayan desplazando en importancia a Escherichia coli, Salmonella, Shigella y cualquier otro patógeno que se les ocurra. Bien, el único más importante en términos de morbilidad es el rotavirus. Bien, esta carga importante de morbilidad se debe a que infecciones únicas, simples, en inmunocompetentes en menores de 2 años ya generan en algunos casos secuelas en el crecimiento y desarrollo. Bien, entonces es una enfermedad muy importante, y por otra parte las infecciones son muy frecuentes en pacientes inmunocomprometidos, por eso es que es la segunda causa de morbilidad por diarrea y tiene prevalencias de hasta el 15%, ¿no? Esta cifra en países desarrollados, en países en vías en desarrollo, perdón, en países desarrollados es un poco menor al 15%. Por otra parte, es la segunda causa de muerte por diarrea, así que igual el primer puesto lo lleva el rotavirus, la segunda causa en importancia es este parásito. Bien, especialmente porque produce cuadros que pueden llegar incluso similares al cólera. Tanto es esto en pacientes especialmente pediátricos como en inmunocomprometidos. Entonces, denle toda su importancia a este parásito, mucho más que a otras enterobacterias. En lo que respecta a las edades y población especial, tenemos que en la edad pediátrica es causal de aproximadamente 20% de todas las diarreas pediátricas, lo que significa que 1 de cada 5 pacientes pediátricos con diarrea tiene Cryptosporidium. Si no han diagnosticado en 5, por lo menos 6, 7 pacientes una criptosporidiosis, pues vamos por mal camino. En lo que respecta a diarrea prolongada, el parásito es la principal causa de diarrea prolongada. O sea, si la diarrea dura más de 14 días, la principal causa es Cryptosporidium. Dejen de lado enfermedades alérgicas, intolerancia a la lactosa, síndromes de colon irritable, otros trastornos funcionales, etcétera. Quedan desplazados en importancia por Cryptosporidium. Por otra parte, es la principal causa de diarrea en pacientes con VIH, con una prevalencia de hasta el 16% y una incidencia del 74%. Bien, así que ante un paciente con VIH y con diarrea, la principal causa en la que pensamos debe de ser siempre Cryptosporidium. Estas cifras altas obviamente es en países tercermundistas, es un poco más bajo en países en desarrollo.
Bueno, en lo que respecta a otros datos, ¿no? Es una parasitosis de tipo zoonosis, significa que afecta tanto humanos como animales y tiene reservorios tanto humanos como animales. Bien, recuerden, Cryptosporidium hominis es una cepa casi antroponótica porque se transmite entre seres humanos y Cryptosporidium parvum es más que todo zoonótica porque se transmite principalmente entre animales y de animales a humanos. Recuerden, las otras especies son también más zoonóticas que antroponóticas. Y recuerden, hay reservorios en la parte animal, lo que hace de difícil control. Incluso en cepas silvestres hay reservorios que se transmiten al ser humano. Esto hace de muy difícil control la parasitosis, puesto que es difícil desparasitar cepas silvestres. Por otra parte, en lo que respecta a qué se asocia el parásito, se asocia a condiciones socioeconómicas bajas. Esto debido a que en condiciones bajas, especialmente económicas, es más fácil no acceder a elementos que nos permitan una adecuada profilaxis y por lo tanto es más fácil la transmisión del ooquiste. Por otra parte, el parásito es causa de diarrea del viajero. Entonces recuerden, cualquier viaje al tercer mundo, si están en el primer mundo, cualquier viaje al tercer mundo con una subsecuente diarrea nos debe de hacer pensar en Cryptosporidium, así como en otros patógenos. También es una patología ocupacional, lo que significa que está asociada a determinados trabajos, especialmente aquellos en donde hay contacto con los reservorios, como ser trabajos de veterinaria, y también aquellos en los que las personas tienen contacto con contaminación con materia fecal, como ser, por ejemplo, personas que se encargan del saneamiento cuando no hay buenas condiciones, o aquellos que riegan los cultivos con agua residual. Y también recuerden, es una patología oportunista. Finalmente está asociada a condiciones de hacinamiento, es así que es más prevalente y tiene mayores cifras en lo que respecta a guarderías, en cárceles, en asilos en donde hay más condición de hacinamiento habitualmente. En lo que respecta a lo último, en epidemiología tenemos que la prevalencia se ha incrementado en los últimos años y esto significa en una misma población, o sea, si se hacían estudios hace unos años de prevalencia y hoy se hacen los mismos estudios en la misma población, la prevalencia ha incrementado en una misma población. No se sabe el mecanismo, el por qué, pero está incrementando. Por otra parte, es una patología nosocomial, significa que es de importancia en la transmisión entre pacientes en un nosocomio o en un instituto de salud, y por otra parte también puede transmitirse a los servidores en salud, a los que brindan salud, como ser laboratoristas, médicos y demás. Así es de muy fácil transmisión. Recuerden que con 10 o quistes ya puede haber transmisión. Es de muy fácil transmisión, por lo que hay que tener mucho cuidado con la manipulación de las muestras, en especial en laboratoristas. Y por otra parte, se ha encontrado, esto es lo último, que hay reservorios animales que tienen cepas que antes se consideraban antroponóticas. Entonces incluso en animales silvestres se ha encontrado Cryptosporidium hominis que tiene mucha facilidad de transmisión en el ser humano. Entonces esto hace que sea de muy difícil control. Bien. En lo que respecta a la prevención, a nivel personal, la profilaxis, las medidas de higiene personales, principalmente el lavado de manos, nunca están de más, cortarse las uñas y otros igual. En lo que respecta al consumo, pues tenemos que consumir el agua hervida por lo menos 5 a 10 minutos para eliminar quiste y también giardia. Recuerden que los procesos de potabilización generalmente no eliminan a Cryptosporidium, es por eso que para asegurarnos de que nos liberamos de la infección tenemos que hacer el consumo de agua hervida, pues esto sí elimina al parásito. Recuerden, el parásito no es eliminado por muchos desinfectantes, así que si bien es bueno desinfectar las verduras y demás, es mejor comerlas cocidas, ¿bien? Y se ha asociado también a la transmisión por moluscos y por leche no pasteurizada, así que estos dos especialmente consumirlos cocidos, bastante cocidos. Y si no van a cocer un alimento como ser algunas verduras, pues por lo menos desinfectenla y lávenla muy bien, ¿bien? Por último, en la parte personal, la lactancia, no olviden promover la lactancia materna, dado que Cryptosporidium es una infección que se puede controlar y cuyas consecuencias son mucho menores en pacientes que están lactando. Bien, recuerden que hay un efecto protector parcial de la lactancia materna. En lo que respecta al control, pues el principal es las medidas de saneamiento, o sea, mejorar las condiciones del medio ambiente, evitar la proliferación de basura y demás.
que es lo que principalmente contamina el medio con ooquistes. El control del agua potable es el segundo pilar, evitar que el agua que vayamos a utilizar en nuestros alimentos para regar los alimentos sea contaminada con aguas residuales, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el ejemplo, contamina el agua en la cual nadan los peces que consumimos o que van a ir a regar a los vegetales, e igualmente el control de represas y demás para evitar que se contaminen con materia fecal, especialmente de origen animal. En lo que respecta a otros, el control de reservorios humanos, animales y vectores está de más de decir, porque recuerden, es una parasitosis que es de tipo zoonosis. A veces las fuentes de infecciones repetidas en la familia son los animalitos domésticos, y bueno, controlar los vectores igual no está de más, porque estos transportan al ooquiste de Cryptosporidium a varios sitios, incluyendo nuestros alimentos, por eso cubrir muy bien los alimentos. Y finalmente, no menos importante, la medida universal de control en las parasitosis, la educación. Bien, muchas gracias por su atención. Ahí les dejo los otros videos, el resumen, y recuerda, si te sirvió puedes apoyarme siguiéndome en Facebook a la página BrainNet y suscribiéndote a mi canal en YouTube, Ariel Bustinza. Eso es todo, hasta pronto.